cuánto da de sí esta noción de compromiso en diversos autores, ¿no? Yo, como siempre, hablaré de Fernando Rielo en un afán de también daroslo a conocer. Pero voy a empezar por Martin Buber, ¿no? Cuando estuve con Noelia la última vez en Valencia, era porque iba a una tesis de Martin Buber. Y en aquella tesis, cuando releía la tesis, volví a leer cosas de Martin Buber, me quedé muy sorprendida y lo anoté rápidamente por aquello de meditarlo. Yo sé que a Sergio las palabras, las nociones le llaman mucho la atención y yo creo que esta palabra de compromiso, esta noción es realmente importante. Fijaos lo que dice Martin Buber. Todo compromiso lleva consigo agradecimiento. Es decir, yo entiendo, cada uno lo podemos ver desde nuestro punto de vista y luego lo compartimos. Ello quiere decir que una persona no agradecida no es propensa al compromiso, ¿no? Cuando decimos, pues hoy vivimos en una sociedad que no quiere comprometerse, ¿no? Por ejemplo. Bueno, podríamos pensar, pues es una sociedad, no voy a decir todos ni mucho menos, pero con un índice de resentimiento. Si no hay un corazón, el compromiso se centra en el corazón, en la voluntad, ¿no? Entonces, requiere agradecimiento. Solo desde el agradecimiento tú te comprometes, ¿eh? La siguiente palabra que emplea Martin Buber es esperanza. Está muy unido. La palabra de Sergio, ¿no? Es decir, una persona desesperanzada, desbaratada, diríamos hoy, ¿no? Aplastada, desanimada, ¿no? Desesperanzada, difícilmente puede comprometerse, porque todo compromiso es un proyecto de vida, ¿no? Y sin esperanza, pues el compromiso tampoco surge, ¿eh? Y por último, es la palabra ya que diríamos la cierra, ¿no? Responsabilidad. Comprometerse es ser responsable, ¿no? Ahora hace un rato, tampoco sé en qué estaba pensando, pero decía, claro, cuando tú dices que sí a un proyecto, el que sea, ¿no? ¿Quieres venir a dar una conferencia dentro de un mes a un tribunal de tesis? Te compromete, tienes esperanza de hacerlo, lo haces desde un agradecimiento también, pero hay una responsabilidad. Tú no puedes decir 2 días antes, oiga, lo siento, no puedo ir. Vamos, lo puedes decir por causa de fuerza mayor, ¿no? Muy justificada. Mire, me acaba de dar el COVID, pues no puedo, ¿eh? Aunque hoy podríamos, ¿no? Bueno, quiero decir, por causa de... Pero todo proyecto, todo compromiso comporta también una responsabilidad. Bueno, son palabras que no sé por qué anoté porque me parecieron interesantes, ¿no? Y que me explicaban a mí cuando decimos no se compromete, lo tiene muy claro, sabe que tiene que ir por ahí, que ese es el camino, pero no hay compromiso. Bueno, pues algo de esto está anémico, diríamos, en su voluntad, ¿no? Bueno, en el caso de Fernando Rielo, a lo mejor Reini nos puede enseñar el libro, porque yo no lo tengo aquí, pero ella me lo acaba de enseñar. En la obra de Fernando Rielo, Concepción mística de la antropología, céntralo un poquito, Reni, céntralo, eso es. Un poquito más a tu derecha. Ah, bueno, a tu derecha, un poco más, un poco más. Bueno, ahí, Concepción mística de la antropología. Voy a referirme ya, muchas gracias, René, a sus páginas 72 y 73. Fernando Rielo habla del compromiso, pero parte de una idea que a mí también me llama mucho la atención. Habla del compromiso
ontológico, distinguiéndolo o explicando que es un nivel más allá del compromiso moral. Es decir, todo ser humano hemos estado hablando de un compromiso, diríamos, yo creo que en el caso de Martin Buber está hablando de un compromiso moral, pero él habla de que hay un compromiso más íntimo, más constitutivo del ser humano, y por eso le llama ontológico. Para entrar en el tema, recuerdo algunas nociones de Fernando Rielo, ¿no? Él habla siempre de la experiencia humana, ¿no? Pero esa experiencia humana no es lo que es lo sustantivo del ser humano, que es su consciencia. Cuando habla de consciencia, no habla solo de conciencia moral, sino que habla de una consciencia ontológica. Y ahí es donde inserta el compromiso ontológico. Hay una conciencia moral, distinguir el bien del mal, hacer esto o aquello, ¿no? Pero Fernando Rielo lo que dice es que el ser humano, lo propio del ser humano, lo sustantivo, lo que nos caracteriza a los seres personales es la consciencia. Y la conciencia es espíritu. La conciencia es, el espíritu es consciencia. Consciencia. Bueno, pues, pero ¿qué significa conciencia para Fernando Rielo? ¿Os acordáis? Lo hemos dicho muchas veces, que él, el principio máximo, lo llama concepción genética del principio de relación. Es decir, todo se fundamenta en la relación, porque no hay ninguna realidad o toda realidad se constituye en relación. No hay ninguna realidad que no esté abierta a otra. Por tanto, si el hombre, el ser humano, se caracteriza sustancialmente por la consciencia, es que tiene una percepción íntima de que viene de alguien. Recuerden que la definición de persona para Fernando Rielo es que somos alguien con consciencia de alguien. Es decir, la percepción íntima, constitutiva del ser humano es que está religado a alguien, ¿no? Por eso le llama la conciencia o dice que la conciencia es percepción ontológica, comunicación ontológica. El espíritu es siempre percepción, comunicación. Dicho de otra manera, nuestra honda experiencia relacional es eso, apertura a los demás. Martin Buber habla de esto en todo momento. Recuerden que Martin Buber es yo-tú. Ahí tiene un libro yo-tú, ¿no? Es decir, todo lo que habla es que somos un yo abierto al tú. Bueno, pues esa es la honda experiencia relacional, mi apertura a otros finitos, pero también la apertura a la infinitud. La infinitud es siempre el término superior y trascendental. Esa infinitud nos atrae, nos realiza, nos da fortaleza. Desde esa infinitud es donde encontramos unidad, dirección y sentido a toda nuestra experiencia humana. Porque la finitud a nadie nos satisface. Es verdad que es nuestra condición, pero siempre estamos buscando más, ¿no? Por eso dice él, y cito sus palabras, la finitud a nadie nos satisface, la infinitud a nadie nos deja indiferente. Porque ese infinito está inscrito, su presencia está inscrita en nuestra interioridad. Cuando llamamos absoluto a esa infinitud, pues es esa atracción que tenemos hacia él. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos, diríamos, disgenéticamente deformar la infinitud.
y llamar finito, y llamar absoluto a cualquier ente finito, ¿no? Eso es la egolatría, si se refiere a otro o si se refiere a que yo me centro en mí misma, lo que se llama, ¿no?, solipsismo, ¿no?, en filosofía. Esto es siempre una conciencia deforme que la podemos ejercer, ¿no?, que la podemos vivir, ¿eh? Esto sucede cuando la conciencia se sume en una actitud idolátrica, suplantando al verdadero absoluto por un pseudo absoluto. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque esta tendencia sustituye al verdadero compromiso ontológico. Diríamos, lo secuestra. En vez de tener un compromiso ontológico, nos dejamos arrastrar por lo finito. El dinero, el poder, la fama, lo que sea, ¿no? Sin embargo, el compromiso ontológico radica en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, es nuestro estado de ser y también nuestra razón de ser, es decir, la razón de proceder, ¿no? Por eso Fernando Rielo habla del espíritu como potestad ontológica. El compromiso ontológico podemos ejercerlo porque tenemos capacidad. Ya sé que soy finita, pero confío y yo puedo terminar mi carrera. Yo puedo terminar un proyecto de vida. Tengo esa potestad ontológica. Puedo optar por el bien, por la verdad, por la belleza, ¿eh? Y ese compromiso ontológico es más que ese compromiso moral, la sola norma, ¿no? Vamos a decir así. Fijaos que Fernando Rielo termina diciendo que la síntesis de todo es el amor, ¿no? Cuando vivimos el amor, llevamos nuestra inteligencia al límite, nuestra voluntad al límite, nuestra facultad unitiva al límite. Y ahí, en ese llevar al límite, es donde está el compromiso ontológico. Porque cuando hablamos de llevar al límite significa esas preguntas que nos hacemos acerca de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra reflexión, en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Lo contrario sería quedarnos en reflexiones o en deseos o en intenciones superficiales, ¿eh? Es decir, hacer superficial nuestra vida. El compromiso, diríamos, nos tensa. Ahora que digo nos tensa, no sé si recordarán la figura, la metáfora de Ortega siempre era el arquero, ¿no? De hecho, una editorial que se hizo a la muerte de Ortega para ir publicando todas sus obras se llamaba así, El arquero. Es decir, nuestra vida está hecho para tensarla, para que el compromiso ontológico ese llevar al límite nuestra inteligencia, nuestra voluntad, la expongamos, ¿no? No para quedarnos en lo superficial, ¿eh? Todo esto es la falta de compromiso es esta actitud idolátrica o esa conciencia deforme. El deseo que tenemos, ¿no?, del mayor bien posible y requiere pasar también a la acción mediante ese compromiso ontológico. Poner nuestra voluntad al límite se transforma siempre en una voluntad rica en expectativas, ¿eh? Claro, cualquiera de nosotros podíamos pensar, y cuando fracasamos, no importa, María Zambrano lo explica muy bien. En un artículo me dice Ana que estaba leyendo El hombre y lo divino. Uno de los artículos del hombre y lo divino se llama La ruina o las ruinas, creo que en plural.
María Zambrano le gusta la ruina en el sentido de no se preocupen, ¿no? Nunca ante un fracaso, porque el fracaso no quiere decir que no nos podamos levantar. Ese mismo compromiso ontológico nos permite decir, bueno, he fracasado, no he tenido éxito, me lo propongo de nuevo. Una voluntad al límite evita siempre la disociación, ¿no? La escisión entre lo que pensamos y lo que decimos. Es decir, nos integra por dentro, nos estructura, nos constituye, ¿no? Y bueno, la voluntad tiene un fundamento, ¿no? Que es ese absoluto. El absoluto se aparece a la voluntad como fundamento de todo nuestro quehacer. Bueno, son 2 paginitas de ese libro, pero muy, muy interesante. Nada más. Pues si te parece, Sergio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Juana, y un saludo para todas. El compromiso tan cercano a la ética, y en eso último que acabas de sintetizar sobre Fernando Rielo, como el amor, se me ocurre y levanto la nota en el momento de ¿y qué sería del compromiso sin amor? ¿Y qué sería del amor sin compromiso? Nos lleva a esa tensión que tú mencionas, a esa dualidad. Es una capacidad del ser. Y hay veces se nos vuelve tan trivial como tantas palabras que me gusta abordar, que por obvias y porque las ejecutamos en apariencia bien todos los días, no las auscultamos, no las revisamos. Luego bien vale la pena como tener este momento y te lo agradezco para revisar el asunto del compromiso, que siquiera lo podemos incluso mencionar como ese fenómeno de comprometerse o evadir el compromiso. Es un tema tan transversalizado por las culturas, es un tema tan social, pero fundamentalmente debería ser un tema, como lo mencionaste, ontológico, supremamente ontológico, como lo menciona Fernando Rielo. Es una capacidad del ser que implica, hagamos esa disección de ese acto, y me encanta eso, diseccionar, que implica el compromiso. El compromiso ya nos está implicando a una toma de conciencia, que bien lo mencionabas ahorita, de un acto. Atención, por ahora digo toma de conciencia de un acto, es el segundo elemento, pero fíjense que vamos a ver cómo yo también me puedo comprometer con no hacer. Luego, el acto ahí queda entre comillas como para que ahorita revisemos un ejemplo. Es una toma de conciencia de un acto en el tiempo. Necesita ese tercer elemento para su verificación, porque si no todo se quedaría en el presente, como lo mencionabas ahorita, Juana, en esa intencionalidad, que si bien es bella y quizá valorable, de alguna manera nos lleva a un límite. Luego necesitamos la intencionalidad más lo que es la materialización de ese acto hecho. En el tiempo, siempre voy a hablarlo en el tiempo presente y futuro. Ahora, en el presente, el comprometido lo que establece es su promesa y a futuro es el cumplimiento de esa promesa, como les decía ahorita, la verificación de esa promesa. Yo les decía que el tercer elemento que era, primero, toma de conciencia, segundo, de un acto, tercero, en el tiempo, yo les decía que ese tema del tiempo había que revisarlo y es porque, o mejor, el tema del acto, que es el segundo elemento, hay que revisarlo en la medida que por acción o omisión puedo estar dándole cabal cumplimiento a un compromiso. Mi compromiso de no contaminar el ambiente. Quizá no contaminar el ambiente lleve a un acto de mayor ejecución, de enfilar una cantidad de actos, de acciones para no contaminar el ambiente. O quizás sea quedarme quieto y hoy no saco mi vehículo porque no me voy a mover para no contaminar. Quizá puede hacer eso. Entonces, no necesariamente es la ejecución de, sino también de alguna manera como si pudiéramos interpretar la omisión. El compromiso de no matar o el compromiso de no dañar supone de alguna manera una, entre comillas, contención, pero es un no acto.
Yo lo planteo ahora como informalmente como un no acto. Nos comprometemos o no ante un postulado. El compromiso, Juana, me llevas desde que me propusiste este tema a reparar en que exige un lenguaje. El compromiso exige la palabra, exige el símbolo, es un suceso en el que hago, como les decía ahorita, no hago. Compromiso, ética, responsabilidad. Vamos hermanados con esos tres conceptos. Compromiso, ética, responsabilidad. Sartre hablaba de en lo que significa, digamos, el acto de escribir, hablaba de la repercusión que puede tener la palabra, yo lo llamo la incidencia de cada acto en los otros. Él mencionaba la incidencia, o mejor, la repercusión de la palabra y el silencio dentro de un texto. A mí me encanta es que cuando yo me paro ante una sociedad, ante ese relacionamiento que es inevitable porque el ser está quiera o no en relación, es donde ya responsablemente aparece el concepto de responsabilidad que bien mencionabas ahorita, Juana. Ya entro a hacer una valoración de lo que puede ser mi acto ante esa comunidad o ante la otra edad. Luego, el compromiso planteado como el lenguaje y el símbolo para muchos aparece en términos de obligación. Hay una acción y un efecto de cumplir lo prometido o lo debido. Hay veces está cargada, esa palabra de compromiso está cargada de una pesadumbre muy fuerte, ya en términos sociales, etimológicamente o enfrentamiento, oposición, ligare, atar. Pero lo que hay que, en la medida que la conciencia asiste el concepto, o mejor, el acto de comprometerse, lo libera de esa carga que puede significar y que puede tener. Estamos parados ante una tarea, cuando hablamos de compromiso, estamos parados ante una tarea, estamos parados ante un proyecto, estamos parados ante una meta, ante una promesa. Ejemplo, una que me encanta y que con la cual hice alguna exposición en un momento, y tiene que ver con amarte para siempre. Es la que más conocemos, es la que podemos traer a colación. A mí me llama la atención, Juana lo sabe, en el tema del amor, lo que Jean-Luc Marion denomina como el juramento eterno, y que a veces pudiera cuestionarse. No obstante, a los amantes hay que permitirles esa instancia de jurarse amor eternamente, porque el amante quiere inmortalizarse. No le basta la vida para celebrar el amor. Incluso de ahí sale en ese cancionero popular de te amaré hasta el fin del fin o te amaré hasta después de la muerte. En ese ejercicio de amarnos y jurar y usar el lenguaje, vemos que en los puentecitos, yo lo vi en Madrid también, en algunas plazas, lo vi en Salamanca, en muchas partes, vemos que siempre la persona trata de eternizar, la pareja eterniza con el famoso candado. Sobre el candado y las ataduras yo he hecho pues como una muestra para que las personas se plantearan el compromiso, y fue algo muy interesante porque fotografié varios candados con algunas inscripciones y hablábamos de la banalidad a veces del compromiso, tan necesario el compromiso, pero cómo se vuelve a veces banal. Y hay una situación simpática en Brooklyn, encontramos en un mástil del puente izados o instalados 5 candados, por ahí tengo la fotografía, 5 candados iguales, eran iguales. No entiendo la coincidencia, o si los habían comprado ahí cerca, la inmediatez los llevaba a eso, o lo que pudiera suponerse, sería el mismo amante comprometiéndose 5 veces, sería el mismo amante que de la misma forma se comprometió. Eso es un tema como para revisar en lo que significa el compromiso amatorio o el compromiso de pareja, que yo lo disfruto porque es un gran capítulo que nos lleva a pensar mucho de lo que estoy dispuesto a dar, ofrecer, y también de la expectativa que tengo frente al compromiso del otro. Entonces, compromiso en primera persona, pero también el compromiso que se me sobreviene. Hay compromisos sociales, que es una característica, hay compromisos personales. El compromiso genera una reputación, por eso les decía, el compromiso da cuenta de un cultivo, es algo que me parece muy simpático socialmente. Yo recuerdo los abuelos hablaban de la persona de palabra,
muy ligado al tema del honor. Este es un hombre de palabra, no necesita el documento escrito para cumplir un pacto o promesa o un acuerdo comercial. Y eso se celebraba mucho, muy de la mano de la honorabilidad. En pareja se hace el compromiso, hay veces unilateral, bilateral, es de dos, hay padrinos, hay testigos, en fin. La ética profesional, quiero hablar de eso, la ética profesional es un compromiso como hombre que denomina un conocimiento ante otros, quizá muy parecido a la deontología. Entonces, fíjese cómo hay veces diseccionamos esa ética o ese compromiso en lo que soy como persona o en el deber que tengo para impartir un conocimiento o ponerlo en práctica. La ética profesional tiene mucho que ver con la colectividad, el compromiso que yo asumo con esa colectividad, y esa ética personal es un compromiso que yo llevo implícito. ¿Cómo puedo yo incluso invertir? A mí se me ocurre siempre invertir la prioridad y destacar siempre ese compromiso personal, que sin lugar a dudas me va a llevar a ese compromiso, desde luego, profesional. Como cuando alguna vez decíamos que si yo soy una persona amorosa, quizá no voy a necesitar de hablar tanto ni caer en las retóricas de la ética, porque no he visto un amoroso que no sea ético. Entonces llama la atención eso. Quizás si yo tengo un fundamento de ética personal, deontológico, como lo plantea Juana ahorita, pues quizá que el otro es una añadidura o una contextualización de lo que realmente es esa ética. Hay veces somos tan ligeros cuando nos comprometemos, y eso tiene mucho que ver con recobrar otra vez el valor que debe tener la palabra o el acto del compromiso. Compromiso con la otredad casi siempre conlleva cuidar. Compromiso conmigo mismo, que también implica cuidar, mejorar, superar. Compromiso moral, no dañar. Compromiso comercial, que implicará hacer, entregar, pagar. Compromiso laboral, que implicará hacer, cumplir, y muy verificado todo en el tiempo. El compromiso supone, hay unos aspectos interesantes, el compromiso supone un qué. Nos podemos detener ahí. ¿Qué es lo que yo voy a cumplir? ¿A qué me comprometí? Supone un cómo, que son los términos en los cuales yo hago efectiva la promesa. Pero también supone un cuándo, como les decía ahorita, en qué tiempo yo voy a verificar o alguien puede venir a verificar ese compromiso. ¿A quién? Fundamental. ¿Ante quién me comprometo? Y quién yo como parte que me estoy comprometiendo. Entonces, interesante hacer esas cuestiones que son 4 o 5, qué, cómo, que implica los términos, cuándo, que implica el tiempo, a quién, que es ante quien elevo la promesa. Y los dos intervinientes, yo que prometo, tú que atiendes la promesa que yo hago. Luego hay una especificidad en ese desarrollo. Los compromisos se dan, desde luego, ante los credos, los juramentos, las actas mismas que elaboramos, hay veces por ahí, son compromisos. Hay un compromiso que me parece muy bello en la Biblia, reparando en esta conversación con ustedes y ya en la parte final, me encanta esta parte de Mateo 16, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Ahí decir sí, acepto, me comprometo, te sigo, implica una pausa bellísima, es una instancia, una suspensión bellísima. Leí ahorita algo de Luigi Giussani que decía, quienes se comprometen en un campo específico, con esto voy a terminar, llámese la política, la industria, el comercio, la enseñanza, se comprometen con una cosa. Ahorita les decía, yo me puedo comprometer ante una colectividad, pero son hay veces incapaces de comprometerse con su propia humanidad. Por eso les digo la importancia de anteponer y de alguna manera privilegiar el compromiso que se tiene con la persona, el compromiso ontológico, para luego quizás hacer énfasis en un compromiso profesional. Hay que invertir la prioridad, siempre es la persona y debemos dar esa mirada.
Con esto cierro esta presentación y básicamente les digo que una expresión, o mejor un acto tan a la ligera, debe también pensarse. Luego me parece importante que eso tan obvio como decir sí o no, lo hago o no lo hago, implique a veces sentarnos y decir, claro que lo hago, porque reconozco esa capacidad que tiene el ser humano para comprometerse. Gracias, Sergio, muy interesante. Hemos tomado nota, luego lo vamos comentando. Qué bueno. El otro día en el Teatro Pavón, ¿verdad, Ana? Habló Carmen Giussani. No tiene que ver, no es familiar de Luigi Giussani, al que acaba de nombrar, pero pertenece a todo ese movimiento y habló maravillosamente de María Zambrano, ¿no? Se centró sobre todo en el tema educativo, que es el que más ha trabajado y que efectivamente yo trabajé con ella hace años, en el 2008. Bueno, muy interesante. Virginia, buenas tardes. Qué bueno verte. Buenas tardes. Pues cuando tú quieras, Virginia, nos va a hablar de María Zambrano, ¿no? Sí. Muchas ¿Me gracias. escucháis bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues os voy a hablar de la obra La agonía de Europa, ¿vale? Un momentito que lo tengo por aquí. Aquí. Bueno, pues me ha parecido muy interesante abordar el tema del compromiso en esta obra. Como sabéis, en el verano de 1940, María Zambrano escribió La agonía de Europa y sobre todo destaco que la autora esperaba salir de la inmediatez de un mundo que, aunque parecía desaparecido, no pierde la vinculación con el ser humano. Y dice que en toda su obra aparece la claridad y también el compromiso de denuncia. Solo quien puede comprometerse con aquello que cree, digamos que podría vislumbrar la luz en medio de la oscuridad. Ella sostiene en esta obra que vivir es un equilibrio entre el anhelo oscuro y la imagen que se vislumbra solamente, imagen que no tolera ser vista. Me parece que el problema sería estar capacitado para poder ver aquello que se nos muestra, ¿no? Cuando buscamos la definición de compromiso, nos encontramos esa palabra dada y aquel que da su palabra se compromete porque en dicho compromiso no solo dice algo, sino que también se involucra y entra en juego, como ha dicho el compañero, su persona y su palabra, ¿no? En la definición encontramos una obligación, pero también una promesa. María Zambrano sostiene en esta obra que Europa no ha muerto, no puede morir del todo, pero agoniza. En una Europa donde solo reinó la barbarie y la fuerza, ese ansia de éxito desde una actitud pasiva, cabe destacar la palabra inmediatez. Nos comprometemos con aquello que tiene figura y rostro, porque solo aquello a lo que nos dirigimos puede ser objeto de lealtad, ¿no? Esto es un poco el tema de la otredad o el otro, ¿no? Solo nos podemos comprometer frente a un tú. Y también frente a algo que consideramos permanente, ¿no? El hombre europeo, rendido también ante la evidencia de los hechos, vivía esclavo y en servidumbre. Y la palabra de Zambrano nos recuerda que solo al huir de la inmediatez de los hechos alcanzamos la verdad, pues toda verdad requiere su búsqueda y solo quien huye de lo inmediato se sustrae de lo que hay frente a sí para poder alcanzar alguna claridad. El hombre europeo fue incapaz de compromiso puesto que su afán de heroicidad no le permitió buscar detrás de lo que encontraba ante sus ojos, que sería algo permanente, firme, algo con lo que poder comprometerse, ¿no? El compromiso para Zambrano, desde mi punto de vista, exige como lentitud, sutileza y también un poco de astucia, ¿no? Aquel hombre entregado al naturalismo y a esa razón demasiado segura de sí misma no toleraba la espera. Por eso el pensamiento europeo se enreda en sus propias victorias o fracasa a causa de su riqueza, puesto que, como dice Zambrano, no tuvo conciencia rigurosa de sus bienes. De la confianza por la victoria sobre la naturaleza, nos dice la obra, y la falta de entendimiento del ser humano respecto de su bondad natural, emerge el terror. Este sentimiento impregna el alma de Europa, que acaba estando enajenada. El compromiso de María Zambrano nos hace entender como una obligación que la única manera de que tenemos de salvar de Europa o resucitarla es desenmascarar los monstruos que nos acometen, única manera de ir haciendo el mundo noble y habitable.
El compromiso en una Europa en lucha era hacer un mundo más habitable y solo podía conseguirse si la razón penetra lentamente y encuentra a su enemigo. La autora nos habla del tiempo de la dolorosa lucidez y me gustaría citar un pasaje de su obra que me parece de gran belleza porque nos habla un poco del desvelo o ese desocultamiento cuando vivimos la muerte de algún familiar cercano, o, ya que cuando la persona se va, algo se queda y se comparte. Nos dice así: encontramos en cada muerte próxima un conocimiento de nuestra más íntima esencia y una seguridad, ¿no? También cuando alguien se va, lloramos no solo su muerte, sino que lloramos también la nuestra, porque se hace patente, ¿no? Esta raíz común que nos constituye y nos une a otros seres es dolorosa, pero necesita darse y ser vista. Y bueno, eso sería un poquito como algunas consideraciones que tenía sobre la obra, y también pues, un poco comentar que al final de esta me parece interesante como darnos cuenta que la autora quiere reflexionar mucho sobre que es importante abandonar esa máscara que tenemos para que nuestro rostro salga de lo hermético, ¿no? Y podamos realmente comprometernos desde la persona, desde nosotros mismos, transitando, como dice ella en La agonía de Europa, desde el hombre oscuro a la transparencia que también habita en nosotros. Entonces, como que me pareció importante ese compromiso de que nos habla María Zambrano. Qué interesante. Yo cuando me dijiste voy a hablar de María Zambrano, como no tenía en la mente hablar de ella, iba a hablar de como he hecho, ¿no? De Fernando Rielo decía, ¿por dónde irá Virginia, no? Y estaba preparando, he dicho que no puedo ir a ver a Sabater este domingo al Teatro Pavón porque voy a Salamanca y esta mañana he terminado de escribir lo que voy a hablar allí. Voy a hablar de lo sagrado en María Zambrano. Y escribiendo y leyendo encontré algo así. Bueno, me ha encantado. Has tocado La agonía de Europa, ¿no? Y fíjate que está unido también, bueno, a todo lo que dice también María Zambrano, qué diferencia hay entre individuo y persona. Y dice, bueno, la persona es un individuo, claro, pero con conciencia. Solo con conciencia. Bueno, pues lo que leía hoy, que dije, lo voy a anotar, pero no lo he traído, era que el compromiso nace de un ser con conciencia, que se parece tanto a lo que hemos hablado de Fernando Rielo, ¿no? Pues me ha gustado mucho Virginia porque, claro, es una obra tremenda, ¿no? Que hace en los momentos, como ella dice, de una Europa en orfandad, de una Europa que está viviendo un horror, ¿no? Como era la Segunda Guerra Mundial. Pero has ido tocando palabra, ¿no? El que se compromete también vive una denuncia. Qué bien dicho, ¿no? Sí, Por y eso luego también os sí, iba a contar que me gustó mucho cuando cita a San Agustín, cuando habla de la confesión, ¿no? O sea, el ser humano necesita confesarse para transitar, que habla mucho de esa palabra, entre la oscuridad y la claridad, ¿no? Necesitamos comprometernos con nosotros mismos, como decía Sergio antes, ¿no? Que eso sería también un punto importante. Y no ser solo individuos que crean desde la violencia, sino rescatando un poco el concepto de San Agustín, cuando tenemos una relación de intimidad con nosotros mismos, habitamos la verdad porque en ella se revela Dios, en San Agustín, y en María Zambrano un poco también, ¿no? Ese Dios misericordioso sí, sí. que nos abre la atención, no tanto a la violencia o a una creación deshumanizada. Claro, las palabras son del oscuro a la transparencia, ¿no? Superar la inmediatez de los hechos. De nuevo ese... Y bueno, ya que hablas de San Agustín, también lo ha dicho antes Sergio de pasada, ¿no? Cuando ha dicho, quien vive realmente el amor no se sujeta a la ética.
Claro, esto es profundamente agustiniano, ¿no, Sergio? Ama y haz lo que quiera. No se sujeta a la ética porque el amor es ese, ¿no? Ese, antes decíamos con palabras de Fernando Rielo, es el mayor compromiso ontológico. El que ama no lo hace por la ética, pero por supuesto la cumple y la desborda, ¿no? Porque no es mera norma y entonces puede hacer lo que quiera, pero no porque haga lo que le dé la gana, ¿no? O cualquier arbitrariedad, sino que el amor es mucho más, lleva la plenitud de toda esa ética, es mucho más, ¿no? Desde luego, y eso plantea algo, permíteme, Juana, y excelente tu intervención, Virginia, que me lo ponían en un ejemplo, un amoroso, un cirujano amoroso, un cirujano en una sala de cirugía. Pues creo que todos sabemos que ese amoroso cirujano, además, está a toda prueba en el campo ético. Me lo decía a mí el padre Hernando Uribe, nos ponía un ejemplo, decía, va a cuidar tanto una aorta, va a cuidar tanto que esa cirugía salga bien y por supuesto su compromiso con la vida está a toda prueba. Casi que ni siquiera hay que cuestionarle nada, ni la pregunta cabe porque ya lo preconcibo, ya desde antes, ya antepongo que es un amoroso. Para agregar que el extracto, no mucho menos quiero pues decir que ya vamos a terminar, pero sí viendo como que las palabras prevalentes, compromiso, respeto, conciencia, que me encanta, ese conocerse que nos distingue del individuo, cuando ya hace persona, mira que esa conciencia ya hace persona, relación, fíjate que queda toda prueba ese acto también de relación, en la medida que yo estoy haciendo un compromiso, estoy en relación incluso, Virginia, el compromiso propio, ¿no? Porque el compromiso propio supone una relación, que hay una situación muy rara en Jean-Luc Marion, porque, y yo lo citaré permanentemente, no voy a dar un adjetivo en cuanto a qué bueno o no, pero me gustó abordar a Marion, filósofo francés, porque de alguna manera me pone en jaque muchas cuestiones, y él decía que no podía existir el amor propio. Además que espacialmente a él no le funciona mucho el amor propio, en un tema como lógico, porque él supone el amor de una aquí a una allá, y él nos explica cómo puede haber un amor de yo con yo. Pero bueno, es una situación muy particular, pero ese compromiso que yo establezco conmigo mismo, desafiando incluso a Marión, da cuenta de una relación propia, la relación que tengo conmigo mismo. Entonces, conciencia, relación, respeto, compromiso, compromiso moral, que me parece fantástico, lo que traes también de Fernando Rielo, ese compromiso también ontológico, y una ocurrencia que tengo, que ya abriría un debate adicional, pero para mí ya lo significó. Yo decía, ¿qué pasa cuando yo no cumplí? Cuando no cumplí. Situémonos en que posterior a la promesa no cumplí, o sea, contraordené la promesa, o bien porque no cumplí o porque no pude cumplir. Sería como otro elemento a agregar ahí. Y es interesante la reflexión sobre eso. ¿Qué acontecimientos le sobreviene posterior a la promesa que no se ejecutó, que no se llevó cabalmente o que no se llevó al 100% o que se deja suelta la interpretación de la subjetividad de cumplí parcialmente o no cumplí porque faltó que tú no sé qué y no sé qué? Entonces es interesante también que hay veces la promesa, por eso tiene que ser tan estricta en esos parámetros que les mencionaba ahorita, esas preguntas de a quién, cómo, en el tiempo. Y eso se lo aprendimos mucho a los juzgados, notarías y abogados cuando son tan precisos en esos documentos y tienen como elementos tan claros para poder hacer verificable el reclamo posterior a tú fallaste a la promesa, que sería un elemento interesante revisar cuando alguien falló a la promesa. Bueno, pero lo que pasa, Sergio, vamos, se me ocurre que a cada uno responde, ¿no? Esa es nuestra condición finita. Yo creo que tanto lo diría Fernando Rielo como María Zambrano, en el ser humano hay un cierto vacío, o sea, que es lo contrario a la plenitud o a la promesa cumplida, ¿eh? Por eso yo antes decía con María Zambrano
bueno, yo por lo menos en ella lo he visto tantas veces, tanto en el terreno educativo como en el terreno más ontológico, más moral. Ella se basa en aquel adagio platónico, ¿no? Hasta el final no sabemos, hasta el fin de nuestra vida no sabemos si se ha completado la felicidad. Por lo tanto, sigue corriendo. Tú lo has dicho muy bien, puede ser que no he sabido, no he podido. Bueno, pues si no he sabido y no he podido, es volver a intentarlo, ¿no? Ese vacío de que no somos el absoluto, somos de condición finita, pero volvemos, ¿no? Hasta el final no sabemos el éxito, no me acuerdo cómo es, ¿eh? No podemos saber el éxito hasta el final. Por lo tanto, siempre podemos volver a empezar, ¿no? Volver a ponernos, a realizar esa promesa, ese compromiso, etcétera. Lo malo es la indiferencia, ¿no? Yo por ahí no me pongo ninguna meta en mi vida, ningún compromiso, ¿no? Porque esto es lo que decíamos antes, una cierta conciencia deforme. La esperanza, que es un tema que en la agonía de Europa lo trata tanto María Zambrano, la esperanza que comporta todo compromiso, nos estructura, mientras que la desesperanza nos deshumaniza. Una persona sin esperanza, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer la madre o la profe, ¿no? Con el alumno que está perdido? Llenarlo de esperanza, porque sin esperanza no hay materia, ¿no? Entonces, si decimos que el compromiso o la conciencia nos estructura, es nuestra sustancia, hemos ido acompañándole de muchas palabras: agradecimiento, esperanza. Es decir, el compromiso nos estructura como persona. Si no lo tenemos, lo que intentamos hacer con nosotros mismos y con los demás es llenarlos de compromiso o de esperanza, ¿no? Cuando una persona está casi ya, diríamos, perdonad la palabra, iba a decir como desechada, es decir, quitada del compromiso social que hacemos. No, dale una tarea, dale una responsabilidad, ponle un proyecto, ¿no? Dale una motivación, ¿no? Porque sin esa coordenada nos despersonalizamos, ¿no? Además, en su obra también María Zambrano, no sé dónde lo dice, creo que se hacía un saber sobre el alma. Dice algo así como que el animal está hecho ya por completo, pero que el hombre está condenado a engendrarse nuevamente, ¿no? Como no estamos hechos del todo, necesitamos saber de nosotros mismos. Es un poco lo que dices. Fíjate que en eso se ve como María Zambrano es discípula de Ortega, ¿no? Ortega, la metáfora que siempre propone, el hombre es un náufrago, ¿eh? Pero un náufrago que busca una tabla de salvación, ¿no? Claro, ¿cuál es la tabla de salvación? La tarea, el proyecto, ¿no? ¿Os acordáis cuando Ortega decía el hombre no es un factum, no está hecho, sino es un faciendum, es un proyecto, es una tarea? Muy bonita la frase de Ortega cuando dice: la vida es una tarea que tenemos entre manos. Lo de entre manos lo concreta mucho, nos pone muy en la tierra, ¿no? Pero es un proyecto. Al propio Julián María, que es un discípulo también de Ortega, dice: el ser humano es ilusión. ¿Pero qué es ilusión? Un proyecto. Sin ilusión, lo que hemos dicho antes, nos deshilachamos, ¿no? Nos despersonalizamos. Claro, Fernando Rielo es más metafísico, más ontológico, entonces lo que está hablando es de la voluntad. La voluntad busca un fundamento y ontológicamente puede hacerlo. Compromiso ontológico. Este es el fundamento de todo compromiso moral
que viene después, porque lo fundamental es que podemos, que nuestra conciencia es potestad. Me ha gustado también mucho todo lo que ha hablado, también lo ha dicho Virginia, ¿no? El compromiso es personal, primero. Por eso no se estructura, luego es profesional, ¿no? Luego yo me levanto a dar clase, aunque hoy me cuesta, o que hoy estoy acatarrada, o hoy no tengo ganas. Claro, eso viene después, pero hay un compromiso personal que lo sustenta, ¿no? Y eso lo habéis dicho los dos, una toma de conciencia, ha dicho Sergio, ¿no? Hasta llegar a un juramento eterno cuando se vive, cuando habla del amor. Por eso hoy, bueno, también lo ha dicho mucho Virginia, ¿no? La inmediatez de los hechos. Yo creo que a Zambrano había dos cosas que le importunaban mucho, que rechazaba. El racionalismo imperante y el naturalismo. El naturalismo, Virginia, es inmediatez de los hechos. Que el hecho se me imponga. Yo soy más que los hechos, ¿no? Por eso una promesa, un compromiso es más que el hecho, ¿no? Sí, y además en esta obra también como habla varias veces de que el hombre superior utiliza su corazón como espejo, ¿no? Para poder conocer la verdad y habitarla, ¿no? Entonces, de alguna manera también está hablando de esto, ¿no? Hay que salir de lo inmediato, hay que tener lentitud, salir de la inmediatez. Mm. Fíjate, la inmediatez de los hechos, que así filosóficamente hablando decimos, pues el puro empirismo, el puro fisicalismo, ¿no? Y sin embargo, hoy estamos en una cultura muy de lo inmediato, ¿no? Nos cuesta, por eso nos cuesta el compromiso y la promesa. Nos cuesta porque es lo inmediato. Pues esto no me viene bien ahora, pues no puede ser. Hombre, no te viene bien ahora, pero piensa con horizonte, ¿no? ¿Eh? Esa cultura de la inmediatez nos despersonaliza mucho, ¿no? Esto diríamos por lo que tendríamos que apostar. Por eso también Virginia ha hablado de confianza, compromiso. Fíjate, la palabra compromiso yo me imagino que viene de una misión, ¿no? En latín, una tarea con, ¿no? Una tarea, ha dicho antes Sergio que el compromiso es un qué, es un con, es un cuándo, ¿no? Bueno, es una tarea. Pero, ¿y la confianza? Tú has hablado de Virginia de confianza. La confianza es también fiarse. Es decir, me expongo al tiempo. Yo te digo que sí, aunque no sé, pero me expongo a decirte que sí, que mi palabra la doy y ahora lo llevo a la acción, ¿no? Lo que no puedo decir es que como no sé, pues te digo que no. O como no sé, pues me cruzo de mano, ¿no? No, tomo la decisión, ¿no? Es realmente importante, ¿eh? Hay ahí un elemento fundamental a rescatar, no lo perdamos de vista, Juana, Virginia, a todos, es la confianza. Ya ahí sería, se presenta de frente cuando se habla de compromiso, cuando se establece el compromiso, cuando pongo los límites del compromiso, ese contenido de a qué me comprometo, aparece la confianza que ha de tener el otro ante quien me estoy comprometiendo. Fundamental eso, que sería otro apéndice para revisar, pero es fundamental, como ese tema de la confianza y el vital. Ahora, la confianza que yo tengo cuando establezco el compromiso, o sea, cuando yo mismo me comprometo a algo y tengo la confianza de que lo voy a cumplir, ¿sí? Es interesante, se da en los dos, en las dos personas, como en los dos, yo lo llamo en los dos contrayentes de ese acto de compromiso, que ese compromiso va a suponer normalmente, salvo en el caso que es con uno mismo, o sea,
el amor propio o el mejoramiento, la superación, pero que normalmente va a implicar un modo de relación de adentro hacia afuera también, ¿no? Y que implica al otro, yo lo llamo contrayente, me parece fundamental. ¿Contrayente qué significa? ¿Que se atraen? Que los dos aceptan, que los dos están de acuerdo, que es una de las partes. Entonces establece las dos partes de una vez. Uh-huh. Sí, y Bueno, luego también todo esto, cuando habláis de los enamorados, me hace pensar que el débil no puede ser capaz de aspirar al amor o ser objeto de amor si no es capaz de tener mucha esperanza, ¿no? Porque hay que poner mucha esperanza para que el compromiso se pueda dar. Esto es muy bueno. Y luego también un poco como retomando a Zambrano, cuando dice que el ser humano tiene hambre de vivir consumiéndose y no hambre de razón, ¿no? Que sería un poco, lo dice en Agonía de Europa. Fíjate, consumirse como completarse, ¿no? Y no solo Sí. ¿no? Bueno, hoy hemos ido poco, vamos terminando, pero Reni acaba de presentar su tesina en teología sobre Santa Hildegarda. No sé si tú quieres decirnos algo, Reni, no sé si Santa Hildegarda, como te dijeron en el tribunal, la que más sabe eres tú, o sea, no tenemos nada que añadir nosotros. Pero tú crees que algo habla en algún momento, es también una gran mujer, ¿no? Una gran teóloga. Bueno, Santa Hildegarda lo tenía todo, porque sabía de música, de biología, de todo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primero por todo lo que habéis aportado. ¿No? Yo cuando estaba pensando en este tema de hoy y luego pensé en Hildegarda, ¿no? ¿Qué diría que comprendo de su aportación? A mí lo que me venía esa palabra compromiso ontológico. Por eso dije, bueno, mira, lo que me venía cuando he pensado en ella es esto, ¿no? Porque lo que decía Juan antes, ¿no? De todo se fundamenta en relación, ¿no? En Fernando Rielo. No hay ninguna realidad que no está abierta al otro, ¿no? Otra realidad. Yo lo que vi también en Santa Hildegarda, he trabajado en un libro suyo que se llama Libro de las Obras Divinas. En realidad son visiones que ella recibe. Y lo que cuenta en realidad es la historia de la salvación. Y ahí ella va como interpretando la Sagrada Escritura y yo he trabajado la concepción del hombre en esto, ¿no? En este libro. Y lo que he visto que ella habla de un hombre que está centro del mundo, pero en relación con Dios, con el mundo, con el universo y con los demás, ¿no? Se pone como centro y hay una armonía que vive el hombre, ¿no? Y yo de ahí veo que lo que hablaba del compromiso ontológico, ¿no? Que en realidad está en el hombre ese compromiso de él, sin Dios, sin los demás, sin el universo, el hombre no puede, ¿no? Entonces ese compromiso natural que tiene el hombre, ¿no? Es algo, una necesidad, podemos decir, en el hombre, ¿no? De que estar en compromiso con todo esto, con infinitud y también con él y con el universo, ¿no? Para poder vivir en esa armonía que él tiene con los demás y interior de sí mismo, ¿no? Y yo luego lo que estabais hablando, todo otro compromiso moral, político o laboral, todo es como fruto o para vivirlo, eso ontológico, nos lleva a otros compromisos, ¿no? Es lo que me venía, Es decir, que no podemos ser sin el compromiso. Sin el ¿no? compromiso, esto, ¿no? Y luego la confianza que hablaba, esa confianza, no sé, Virginia hablaba si no lo sé, entendí que el débil
tiene que tener la esperanza. Digo, si hablamos del eso ontológico, en realidad Dios nos pone esa confianza en nosotros, ¿no? En ese sentido somos débiles, nos da, y es hay mucha confianza que pone, y es lo que nos hemos, el compromiso nuestro de volver, ¿no? De vivir en esa relación, en esa armonía con toda su realidad alrededor, ¿no? A lo mejor esto último que dice Reni en el terreno educativo es muy importante. Es decir, si no ponemos confianza en el otro, bueno, el Legarda lo dice de Dios respecto a la criatura, pero si lo bajamos al terreno educativo, si no ponemos nuestra confianza en el otro, difícilmente el alumno puede comprometerse. Lo podrá hacer porque, bueno, es constitutivo el comprometerse, pero será con obstáculo, ¿no? Si mi maestro no cree en mí, es un obstáculo. Sin embargo, si el maestro, la maestra confía en él, su compromiso es muchísimo más agradable, ¿no? Incluso más natural o más fluido, ¿no? Todas esas cosas que se nos enseñan, no le digan a un alumno que no puede, que no sabe, que es incapaz, porque el compromiso suyo también surge de la confianza que en él se le tiene, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Sí. Si no tiene padres que le quieran o que le apoyen, no es que no se vaya a desarrollar, pero emocionalmente le va a ser más difícil, ¿no? Por tanto, todo esto es muy importante. Se entiende por eso que el compromiso es ontológico, es decir, nos estructura, parte de una de nuestras facultades, que es la voluntad. Sin voluntad, pocas cosas se pueden hacer, ¿no? Bueno, pues si os parece, ya que hemos sido unos pocos menos, pues lo dejamos aquí, nos vemos el mes que viene. Si algo se nos ocurre, sobre qué tratamos, pues nos lo decimos unos a otros. Y me parece encantador porque ya para terminar empezamos hablando del compromiso. Muchas gracias por esta sesión de hoy y nos fuimos acercando al tema del relacionamiento, la ontología, la confianza, bellísimo, y desde luego terminamos en una palabra que a mí obviamente me resuena mucho y tiene que ver pues con la esperanza, es la esperanza misma. Y como estoy en la tarea, ustedes bien lo saben, Juana lo sabe, y creo que será una tarea que nunca voy a terminar, la de abordar el concepto de esperanza, dignidad, amor. Me encuentro en esta alusión que ustedes hacían a Zambrano, a María Zambrano, un fragmento con el que quiero cerrar sobre la esperanza. Y dice, cuando el mundo está en crisis y el horizonte que la inteligencia otea aparece ennegrecido de inminentes peligros, cuando la razón estéril se retira, reseca de luchar sin resultado, y la sensibilidad quebrada solo recoge el fragmento, el detalle, nos queda solo una vía de esperanza, el sentimiento, el amor que, repitiendo el milagro, vuelva a crear el mundo. Muchas gracias, me encanta. Muchas gracias a todos. Gracias.